Hey, ¿cómo están ángeles queridos? Aquí Argos Spartan en un nuevo capítulo de esta gran historia. Pero antes de empezar me gustaría que dejes tu me gusta, te suscribas y también dejes tu comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Y para todos aquellos que no están suscritos, enviaré a esta criatura por la noche a sus casas. Créanme, reviso todos los nuevos suscriptores, así que están advertidos. También decirles que si quieres platicar conmigo, únete a mi canal de Discord, que me paso de vez en cuando a platicar con ustedes. Y si te interesa verme jugar videojuegos, pásate por mi canal de YouTube morado. También recordarles que está activa la opción de miembros del canal, por si quieres ayudarme de forma económica para poder seguir trayendo más contenido de mejor calidad. Y por lo tanto me gustaría agradecer a estas personas que me ayudan siendo miembros del canal. Así que empecemos con el primer rango, humano, pero debido a que no hay nadie no lo saltaremos. Ahora vamos con el segundo rango, ángel. Un gran saludo para Zaiga Dogma y Rain Kazutoru. Y por último, pero no menos importante, el tercer rango, ángel caído. Un increíble saludo para Oscar 222. Pero recuerden darle las gracias, ya que con su ayuda este canal sigue andando. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 8. Mientras Knut avanzaba por el pasillo oscuro, esperaba que no hubiera ningún enemigo esperándolo, porque luchar en un espacio tan estrecho y con solo la poca luz del brazalete podría ser una verdadera pesadilla. La luz no era el peor problema, ya que no había muchas direcciones desde las que pudiera ser atacado, pero el poco espacio significaba que incluso si supiera dónde estaba el enemigo, no sería capaz de blandir su espada. Tenía algunos recuerdos de él muriendo solo porque no había suficiente espacio para usar su arma. No habían sido muertes muy dignas. Afortunadamente para él, no parecía haber nadie allí abajo con él. Knut había estado caminando durante un rato y estaba muy seguro de que no había cambiado de dirección ni una sola vez. Entonces, probablemente significaba que este corredor solo conectaba la puerta secreta con la torre, donde tendría que empezar a preocuparse por los enemigos y las trampas. Por ahora, su único enemigo era el aburrimiento de la situación, luchando contra su tensión por lo que tenía que hacer. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Knut llegó al final del pasillo. Parecía una pared sólida, pero antes de que pudiera preguntarse si tenía que golpearla para disipar una ilusión, ¿en serio? ¿Por qué su viejo mundo tenía tantos de esos? El brazalete en su muñeca derecha volvió a latir y la pared se abrió sin un sonido. La luz repentina cegó a Knut por un segundo, obligándolo a entrecerrar los ojos un poco para recuperarse más rápido. Aún así, el momento de la ceguera fue bastante corto, su vista volvió a la normalidad muy rápido. No estaba seguro si era por su extraño casco o por cómo estaba su cuerpo, pero estaba agradecido de todos modos. Ahora que podía ver, Knut descubrió que la fuente de luz eran varias antorchas colocadas en las paredes, iluminando un corredor hecho de piedra. Curiosamente, dicho pasillo estaba decorado con varias armaduras, todas ellas de metal negro, con sus, cascos vacíos apuntando al suelo. Por un segundo, Knut se sintió extraño, como si un recuerdo estuviera a punto de aparecer en su mente, pero luego miró más de cerca las armaduras y, después de ver que eran diferentes a la suya, el sentimiento se detuvo. No pudo evitar sentir curiosidad al respecto. Un recuerdo relacionado con estar cerca de varios caballeros negros tenía que ser importante, y probablemente contenía muchas de sus muertes. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en esas cosas ni de observar las armaduras. El pasaje secreto por el que acababa de salir, ubicado entre dos de los decorados, ya se estaba cerrando, y lo tomó como una señal de que debía seguir moviéndose.
Además, el brazalete no parecía brillar, por lo que esta no era la forma correcta. Con eso en mente, Kning se dio la vuelta para continuar con su misión. Y encontró a dos diablillos mirándolo con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Kning tuvo que admitir que se congeló por un segundo después de notar los testigos inesperados de su, en teoría, infiltración sigilosa. Había estado tan sorprendido por esto que su primer pensamiento fue una idea absurda de esconderse haciéndose pasar por una de las armaduras vacías. Afortunadamente, se recuperó antes de probar dicha idea y reaccionó como debería haberlo hecho de inmediato. Entonces, sin más demora, Kning agitó su espada, cortando en dos a los dos monstruos. El primero murió en un instante, el ataque separó su cabeza del resto de su cuerpo. El segundo no tuvo tanta suerte, el ataque descendente atravesó su cintura en lugar de su cuello. Aún así, había sido tan rápido y brutal que el monstruo apenas reaccionó cuando su mitad superior cayó al suelo, boquiabierto como un pez fuera del agua, mientras sus pulmones cortados intentaban funcionar. Estuvo cerca, pero finalmente murió en silencio, por lo que Kning estaba agradecido. Aún así, se maldijo a sí mismo mientras ignoraba la sensación de absorber sus almas. Casi había fallado en su misión desde el principio. Sabía que había sido mala suerte que los diablillos estuvieran en la salida del pasaje, pero debería haber sido más cuidadoso y haberlos matado tan pronto como los notó. Realmente, había tenido suerte, ya que los monstruos estaban demasiado conmocionados por su repentina entrada como para dar la alarma, pero no podía seguir esperando que su suerte se mantuviera. Después de todo, casi todos los recuerdos de su vida pasada mostraban que no tenía lo que la gente llamaría buena fortuna. Apretando el puño alrededor del mango de la espada, Kning se obligó a concentrarse de nuevo y comenzó a moverse a través de la torre oscura, haciendo todo lo posible por escuchar cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de más monstruos. El corredor lleno de armaduras terminaba en una especie de cuarto cuadrado con dos salidas, una a la derecha, y la otra a otro corredor. Kning pudo ver unas escaleras al final del pasillo, pero cuando intentó en esa dirección, el brazalete dejó de brillar, por lo que la salida correcta tenía que ser la correcta. Siguiendo la luz, Kning siguió atravesando varias intersecciones y escaleras más. Realmente, estaba muy agradecido por tener algo que le dijera a dónde tenía que ir. Esta área era como un laberinto, sin signos ni decoraciones distintivas que pudieran ayudarlo a navegar por los mismos pasillos. El único lado positivo fue que cuanto más avanzaba, menos caminos encontraba, por lo que sabía que se estaba acercando a su objetivo. Y justo después de pensar eso, Kning comenzó a notar cómo las paredes a su alrededor comenzaban a ser diferentes, con piedras más oscuras y una especie de figuras grabadas en ellas. Sus recuerdos de exploración le dijeron que esto probablemente significaba que se estaba acercando a algo importante. Hasta el núcleo de la barrera, tal vez. Eso sería bueno, sin embargo, no podía ignorar lo sospechosamente fácil que había sido. Maya y Bault habían hablado de trampas y enemigos, pero él no había encontrado nada de lo primero y muy poco de lo segundo. Parecía que esta noche era especial, una especie de evento que mantenía la seguridad de la Torre Oscura al mínimo. Pero incluso entonces, esperaba encontrar algunos problemas en el camino. Kning siguió caminando, manteniendo la guardia alta y esperando el momento en que un enemigo intentara emboscarlo. Siempre fue así en este tipo de lugar, si había algo digno de ser protegido, había algo cercano para hacer cumplir dicha protección. Sí, hizo todo lo posible por recuperar el aliento después de la pelea, su larga espada aún perforaba el pecho del hombre serpiente. Había escuchado que las serpientes solo morían después de ser decapitadas, pero, afortunadamente, las heridas graves fueron suficientes para matar a los extraños guardianes de la fortaleza de Sen. Si no lo fueran, estaría en un mundo de problemas, ya que los malditos reptiles eran enemigos duros. No tanto como los tipos guerreros, pero al menos esos no le arrojaron luz pura.
Había descubierto que era sorprendentemente resistente a sus ataques divinos, o tal vez solo eran débiles en primer lugar, pero aún así lo aturdieron por un momento, lo que les dio tiempo a los otros hombres serpiente para terminar el trabajo, cuando el gigante, con sus cuchillas los péndulos no lo hicieron por ellos. Realmente, la razón de su fatiga no fue este último combate sino todos los pasos previos para llegar a este punto, que incluían caminar por un camino muy angosto mientras luchaba contra enemigos fuertes, esquivando péndulos mortales y evitando disparos relámpago. Y esto fue solo el comienzo de este lugar. Suspiró y sacudió la cabeza, sacando su espada del cadáver. Ya había muerto, muchas veces, lo suficiente como para aprender a usar la trampa en la primera habitación para matar a los hombres serpientes solo por ensayo y error. Lo peor era que sabía que todas esas muertes no serían las últimas. Sin embargo, la visión de un cofre del tesoro justo frente a él levantó su espíritu. Por lo general, contenían elementos o armas útiles, por lo que se acercó rápidamente para abrirlo, sin notar la placa de presión en el piso hasta que, hacer clic, espera, eso había sido parte de la memoria o, antes de que pudiera terminar ese pensamiento, o darse cuenta de que una de las piedras del piso se había hundido bajo su peso, el corredor frente a él y a su izquierda se cerró repentinamente por paredes de rocas negras. Un fuerte sonido lo hizo mirar hacia atrás y vio otra pared bloqueando el camino. Antes de que Knight pudiera maldecirse a sí mismo por básicamente pedir una trampa, la pared derecha comenzó a escupir chorros de fuego negro desde agujeros ocultos. Primero, cerca de las salidas recientemente bloqueadas, pero activándose rápidamente cada vez más cerca de él. Solo tuvo un segundo para mirar a su derecha, donde encontró otro agujero oculto y levantó su escudo un instante antes de que comenzara a lanzar fuego, afortunadamente deteniéndolo antes de que pudiera golpearlo directamente. Una parte de Knight pensó que estaba actuando como un tonto, que el simple fuego no podía hacerle nada. Después de todo, había soportado una eternidad dentro del fuego, esto no podía ser peor. Ese fue el momento en que comenzó a sentir dolor en las piernas por las llamas que su escudo no podía detener. Ignorando el dolor inesperado, Knight se agachó para reducir el área no protegida. ¿Qué diablos había estado pensando? El fuego había quemado su mente, no su cuerpo. El fuego normal seguía siendo peligroso y, de alguna manera, este extraño fuego negro parecía ser incluso más poderoso que el tipo normal. Era como, no, el fuego de esa bestia había sido negro y amarillo, esto era diferente, pero aún así se sentía increíblemente peligroso. Sintió que tenía razón sobre la última parte cuando, después de solo un par de segundos, el escudo comenzó a ponerse al rojo vivo, su delgado borde ya comenzaba a derretirse. Knight agarró lo que quedaba de las correas de cuero en llamas con ambas manos y rezó para que la trampa se detuviera pronto. Un segundo después, las correas se convirtieron en cenizas y se vio obligado a sostener el escudo con las manos. El metal sobrecalentado le quemó las manos, pero su armadura le ofreció protección, probablemente la única razón por la que sus piernas no habían desaparecido. Incluso entonces, sintió el calor en todo su cuerpo. Otros 5 o 6 segundos y el escudo finalmente perdió su integridad, perdiendo partes que fluían como agua sobre sus manos. Knight soltó el escudo derretido y cubrió su cabeza con sus brazos, pero hizo poco por el resto de su cuerpo, ya que podía sentir su piel ardiendo en contacto con el metal de su armadura. Hizo todo lo posible por ignorar el dolor y esperó, concentrándose en soportar el calor. No sabía cuánto tiempo permanecería en esa posición, pero lo que sí sabía Knight era que no sobreviviría a esto por mucho más tiempo. Por alguna razón, podía reconocer el olor a carne quemada, y lo sabía porque lo estaba oliendo en este momento, lo que, sumado al dolor, formaba una muy mala imagen de su futuro inmediato. Sin embargo, solo necesitaba soportarlo, no podía durar para siempre. Entonces, Knight apretó los puños y esperó. Y esperó. Y esperó. Y luego, después de una eternidad agonizante, la corriente de fuego finalmente se detuvo. Lentamente, Knight dejó caer los brazos y miró a su alrededor, haciendo una pequeña mueca de dolor.
Incluso ahora que la trampa se había detenido, las llamas negras permanecían a su alrededor y sobre él, haciendo todo lo posible para quemar todo lo que podían. Su armadura todavía estaba increíblemente caliente, pero parecía que su metal era lo suficientemente fuerte como para no ser derretido por el fuego negro. El suelo, las paredes y el techo también tenían llamas, pero una especie de barrera azul los protegía. Aún así, las llamas no se detuvieron incluso si no había nada que quemar. ¿Qué diablos era este fuego negro? Un fuerte ruido detrás de él lo hizo girar, pero solo encontró su espada en el suelo. Cuando hubo agarrado su escudo con ambas manos, Knight había devuelto la espada bastarda a su espalda, protegiéndola de lo peor de las llamas. Sin embargo, incluso entonces, el fuego negro había quemado la vaina sin dejar ningún rastro, y las marcas quemadas en el metal le dijeron que la espada también estaba dañada, probablemente más de lo que podía apreciar. Lo que pudo apreciar fue que la espada era más corta ahora, su nueva punta desigual aún estaba al rojo vivo. Probablemente derretida por el fuego, ya que la hoja era demasiado larga para estar completamente protegida por su cuerpo. Fantástico. Y la espada no fue lo único dañado. Su cuerpo aún ardía, punzadas de dolor atravesando su piel cuando comenzó a ponerse de pie. Era el mayor daño que había recibido en este mundo, y una parte de él le exigía que agarrara su frasco y bebiera de él para recuperarse, pero eso no era algo que realmente pudiera hacer. El extraño frasco que podía ver en sus recuerdos, el que estaba lleno de fuego líquido, era otra cosa que permanecía en su viejo mundo. Knight sabía que podía curarlo, pero su naturaleza lo hizo sospechar. No había tenido buenas experiencias con el fuego recientemente. Interrumpiendo sus pensamientos, varios símbolos comenzaron a aparecer en las paredes, brillando con un brillo oscuro. Luego, las llamas persistentes sobre él y alrededor de él comenzaron a moverse, regresando a los agujeros de donde habían venido. Finalmente, cuando el corredor estuvo libre del fuego negro, las paredes que bloqueaban el camino también regresaron a su lugar original, dejando el área como si nada hubiera pasado. Caballero no entendió. ¿Por qué la trampa se abrió sola después del incendio? ¿Estaba tan seguro el creador de que sería suficiente? Bueno, ahora que miraba los restos fundidos de su escudo en el suelo, Knight supuso que, por lo general, una vez era más que suficiente. Realmente, las únicas razones por las que había sobrevivido eran su resistencia anormal y su armadura, que todos los que la habían visto decían que era increíble y encantada, por lo que asumió que las personas normales, incluso con armadura, no sobrevivirían a la trampa. Estaba más sorprendido de que el brazalete en su muñeca derecha hubiera sobrevivido, a decir verdad. Estaba un poco chamuscado, pero las pequeñas gemas aún brillaban, apuntándolo hacia su objetivo. Después de todo, era un artefacto mágico, por lo que Knight supuso que parte de su poder lo había protegido, pero estaba contento de no haber perdido a su única guía dentro de este laberinto. Eso lo dejó sin nada para distraerse de la pérdida de su escudo. En cierto sentido, era incluso más doloroso que sus quemaduras. Knight se había encariñado con el escudo, y eso después de solo unos días. No era el mejor escudo que había tenido, pero había sido su escudo, el primero en este nuevo mundo. Y el primero que había perdido así también. Tenía recuerdos de dañar el equipo hasta el límite, pero eso significaba grandes grietas o partes perdidas, sin quedar reducido a un charco irreconocible. Esto estaba más allá de la reparación, sin importar el herrero que lo intentara. No sería diferente a hacer un escudo completamente nuevo. Knight solo tenía que aceptarlo. Sin embargo, eso todavía lo dejaba con el problema de no tener más un escudo. Y en medio de su misión de hacerlo mejor. Knight frunció el ceño ante su mano izquierda ahora vacía, sabiendo que haría cada batalla más difícil, pero no podía dejar que lo detuviera, no cuando estaba tan cerca. Apretó su puño izquierdo y miró al suelo, observando las piedras bajo sus pies con mucho más cuidado. El que había disparado la trampa no se había levantado como en sus recuerdos, pero después de estudiarlo un poco, Knight vio que tenía algunas sutiles diferencias de color en comparación con el resto.
Mientras avanzaba por los corredores, se encontró con otros dos corredores con múltiples piedras que podían ser detonantes, pero quién sabía si lo eran o si activarían el mismo tipo de trampa. Sin embargo, los evitó por un amplio margen, incluso si perdió algo de tiempo haciéndolo, porque no podía darse el lujo de activar otra trampa como la de fuego negro. Knig conocía su cuerpo y sabía que no sobreviviría. Su relación con la muerte aún era muy confusa, y no estaba seguro de cómo funcionaba, pero incluso si tuviera la habilidad de volver a la vida, Knig no sabía cuánto tiempo tomaría, o dónde terminaría. Había visto en sus recuerdos que sería cerca de una fogata, pero, ¿cuál? ¿Una de las hogueras de los campamentos de Kuroinu? ¿La que se hace en el pueblo para celebrar el regreso de los aldeanos? Cualquiera que sea el caso, estaría muy lejos, y todos contaban con él para romper la barrera esa noche. No podía morir. Con su determinación renovada, Knig siguió avanzando por los corredores negros. Sin embargo, parecía que las trampas estaban más cerca del tesoro de lo que había pensado, porque después de otro giro a la derecha, se encontró frente a una gran sala circular, y el brazalete comenzó a parpadear con luz. Esto tenía que ser. Cuando Knig entró en la habitación, vio que estaba mucho más decorada que las anteriores. Había muchos grabados en las paredes, similares a los que había estado viendo desde la primera trampa, pero esta vez, algunos de ellos eran figuras que mostraban escenas, casi como una historia. Apenas podía entender lo que esas escenas intentaban mostrar, pero las que podía reconocer parecían ser figuras humanoides, algunas más pequeñas, otras más altas, algunas con grandes orejas. ¿Eran esas las razas de esta tierra? Era interesante, pero Knig no tenía tiempo que perder para apreciarlo. Más allá, la habitación tenía unas estatuas de piedra de guerreros con armaduras, no muy proporcionadas, sus brazos eran tan grandes como sus cuerpos y llegaban al suelo, dos en la puerta por la que había venido y dos en la única salida. Ese último detalle era el importante, ya que la luz del brazalete se hacía más brillante cuando lo miraba. Podía ver el comienzo de lo que parecía una escalera de caracol subiendo, así que supuso que el núcleo estaba justo sobre esta habitación. Luego, asegurándose de no pisar ninguna placa de presión, Knig se dirigió a la salida, y descubrió que parecía haber más tipos de disparadores de trampas. Antes de que pudiera reaccionar, las salidas fueron bloqueadas con un muro de piedra como la última vez. Knig comenzó a mirar a su alrededor con miedo y ansiedad arrastrándose en su mente, esperando las corrientes de fuego negro que seguramente lo matarían esta vez. Sin embargo, después de unos segundos sin que sucediera nada, comenzó a pensar que algo había salido mal con la trampa, o incluso que solo era para mantenerlo atrapado dentro de la habitación. Todo eso resultó incorrecto cuando las estatuas de piedra comenzaron a moverse hacia él. Sin embargo, aún mejor que el fuego negro. Knig levantó su espada, listo para pelear. Las estatuas eran grandes, tenían casi 2 cabezas sobre él, y sus brazos eran tan anchos como árboles. Al menos, no llevaban armas por lo que podía ver, así que solo tenía que preocuparse por sus puños. Más allá de eso, no dijeron una palabra y la piedra no parecía ser una armadura sino de qué estaban hechas, por lo que supuso que eran golems mágicos. Del tipo del que todo el mundo pensaba que formaba parte. Al observar sus movimientos lentos y rígidos, encontró dicho hecho aún más insultante que antes. Antes de que pudieran acercarse, Knig se movió a su derecha y blandió su espada bastarda hacia uno de ellos. Apenas reaccionó, solo levantó un brazo para bloquear el ataque. El borde no pudo atravesar la rama de piedra, pero la fuerza detrás de él fue suficiente para romper una parte, el resto se derrumbó por sí solo. El impacto hizo un sonido horrible, por lo que temía el daño que esta batalla le causaría a la espada, especialmente después del fuego, pero ya había perdido su escudo. Estaba listo para sacrificar su espada también. Sin embargo, antes de que pudiera mantener la presión, el otro golem lo obligó a dar un paso atrás para evitar un golpe descendente que agrietó el suelo al impactar. Después de eso, Knig miró hacia atrás y encontró a los otros 2 golems casi sobre él. No eran rápidos, pero eran grandes y cada uno de sus pasos significaba mucha distancia dentro de la habitación sellada.
corrió entre los dos grupos antes de que pudieran enjaularlo, evitando otro par de golpes, y cargó contra el golem dañado, blandiendo su espada de nuevo. Esta vez, Knight apuntó a su cabeza, destruyéndolo con un fuerte golpe, pero la falta de cabeza no pareció afectar al guerrero de piedra, ya que trató de aplastarlo con el brazo que le quedaba. Pudo evitarlo, pero el esquivar lo dejó demasiado cerca del otro grupo, y antes de que pudiera moverse de nuevo, el puño de uno de los golems impactó contra él, aplastando a Knight contra la pared y manteniéndolo inmovilizado. Él gruñó. La fuerza detrás de esos puños no era cosa de risa. Sin hablar del dolor que ahora recorría su cuerpo, recordándole todo el daño que le había hecho el fuego negro. Su piel y sus músculos debían estar en una situación deplorable, e incluso si todavía podía moverse de alguna manera, sabía que no era algo de lo que pudiera recuperarse rápidamente, y esta pelea lo estaba empeorando. Sin su escudo, Knight no podía protegerse de los ataques, y esquivar a los 4 golems en un espacio cerrado se estaba volviendo cada vez más difícil. Necesitaba destruirlos rápido, antes de que pudieran agravar aún más sus heridas. Aún así, usar su espada no era la mejor opción, ya que su filo no era suficiente para cortarlos. Sin embargo, la fuerza bruta pareció funcionar, así que soltó la espada bastarda, agarró el brazo de gran tamaño con ambas manos y empujó. El golem trató de resistirse, pero incluso si su fuerza no era motivo de risa, la de Knight tampoco era una broma. Cuando la extremidad de piedra comenzó a temblar por el esfuerzo, el golem se vio obligado a dar un paso atrás, dándole suficiente espacio para moverse de nuevo. Sin embargo, los demás estaban cerca, listos para aplastar a Knight nuevamente mientras él estaba ocupado. Sin embargo, tenía un plan para ellos. Era algo que nunca había hecho antes, siempre confiando en su arma, o cambiándola cuando no era suficiente. No había memoria que lo ayudara, pero todavía estaba en una pelea, por lo que solo necesitaba un poco de esfuerzo para obligar a sus músculos a obedecer. Y luego, con un grito mental y ejerciendo cada onza de su fuerza, Knight giró su cuerpo, arrastrando al golem con él por el brazo, hasta que comenzaron a girar, el enorme guerrero de piedra ya no tocaba el suelo. No fue exactamente rápido, pero la estatua de piedra probablemente pesaba más que el conejo asesino, por lo que todavía estaba contento de poder moverla. Y todo ese peso giraba a su alrededor, como una estrella matutina gigante, lista para aplastar todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, los golems siguieron acercándose, sin reaccionar ante la masa oscilante de piedras cerca de sus objetivos. Y luego, uno se acercó demasiado, y su maza improvisada lo golpeó con la fuerza de un dragón furioso. El impacto fue brutal, más parecido a una explosión que a un simple choque. Los cuerpos de los golems se rompieron, dejando atrás una nube de polvo y un brazo restante en las manos de Knight. Él sonrió, satisfecho con los resultados. Eso solo dejaba 2 más. Aprovechando su ventaja, se dirigió hacia el golem dañado, usando la extremidad de piedra como un garrote. Lo balanceó y lo golpeó contra el pecho de la estatua, rompiendo tanto su arma actual como su objetivo. Afortunadamente, parecía que su núcleo estaba en sus pechos, ya que el golem dejó de moverse. El último trató de golpear a Knight, pero sin los demás, evitó el ataque con facilidad. Knight recuperó algo de espacio y observó la situación. Estaba cerca de la puerta por la que había entrado, el golem restante frente a él con la salida bloqueada detrás. Había montones de rocas desmenuzadas en el suelo y el brazo que se había roto en su primer ataque. Podía recogerlo y usarlo como el otro para derrotar al golem. Sin embargo, este no estaba dañado, por lo que Knight no estaba seguro de que fuera suficiente, e incluso si lo fuera, nada le aseguraba que las puertas bloqueadas se abrirían después de derrotar a todos los golems. Así que decidió que necesitaba hacer otra cosa, una idea repentina apareció en su mente. Un plan imprudente procedente de una fuente muy cuestionable. Sin embargo, podría funcionar, incluso si no saldría ileso. Sin mejores ideas, y sabiendo que no podía perder el tiempo, Knight bajó su cuerpo, se preparó mentalmente y luego comenzó a correr hacia el golem, listo para embestirlo como Killer Rabbit había intentado embestirlo.
Knight impactó su pecho con su hombro derecho, se tragó el dolor que le produjo el choque, agarró al golem con ambos brazos y siguió caminando hacia la salida cerrada, sin apenas perder impulso en el proceso. La estatua de piedra era increíblemente pesada, incluso más de lo que Knight había sentido al girar la otra, pero eso no significaba que pudiera detenerse. Empujó hacia adelante hasta que, con un rugido mental, chocaron contra las rocas que cubrían la puerta. No fue tan violento como cuando golpeó un golem contra otro, pero aún así dolía como el infierno, todo el cuerpo de Knight palpitaba con el impacto. Aún así, funcionó, tanto las piedras del bloqueo como las del involuntario ariete se desmoronaron a su alrededor. Cuando la nueva nube de polvo se disipó, Knight se encontró en el suelo fuera de la habitación, con la escalera de caracol a su derecha. A decir verdad, por un momento, solo quería permanecer en el suelo hasta que el dolor volviera a niveles tolerables, pero los Guroi no estaban esperando que rompiera la barrera, Maya estaba esperando que les demostrara a todos que podía ser un héroe. Eso fue suficiente motivación. Con pura determinación, Knight se levantó del suelo y regresó a la habitación circular. Tenía una cantidad no despreciable de preocupación de que esto desencadenaría otra trampa, pero no podía irse sin su espada. Afortunadamente, no pasó nada y pudo recogerlo sin más problemas. Sin embargo, ahora que podía concentrarse en ella, la hoja era un espectáculo lamentable. La punta medio derretida se había roto un poco más, y el área que había usado para atacar a los golems estaba deformada, su borde desafilado. Sabía que no duraría mucho más, pero solo esperaba que fuera suficiente. Con un suspiro mental, Knight se dio la vuelta, se dirigió a la salida y comenzó a subir las escaleras. La escalera subía y giraba a la derecha en dirección circular, por lo que estaba bastante seguro de que estaba rodeando la habitación anterior. Afortunadamente para su dolorido cuerpo, solo tuvo que subir un piso para alcanzar su objetivo. La habitación era más pequeña que la anterior, las paredes estaban llenas de grabados muy similares a los de la habitación de abajo, pero eso no fue lo que llamó su atención. El objeto principal de la habitación era la extraña esfera negra sobre un pedestal de piedra. Parecía un cristal, pero estaba tan oscuro que no había reflejo de luz en su superficie. Knight sabía que no podía hacer magia y no sabía si la magia de este mundo funcionaba como la de su vida anterior, pero incluso él podía sentir el poder que irradiaba el orbe de cristal. Al acercarse al extraño objeto, Knight comenzó a ver que no estaba completamente negro, sino que estaba lleno de una niebla oscura que parecía ser más negra que cualquier cosa que hubiera visto o recordado. El humo místico se movía dentro del orbe en círculos, creando el efecto que hacía que el cristal pareciera completamente oscuro. Tenía que admitir que era hermoso. Sacudiéndose mentalmente esos pensamientos, Knight miró su muñeca y vio cómo el brazalete brillaba con la luz más brillante desde que lo había recibido. Era obvio que había alcanzado su objetivo, el núcleo de la barrera. Con eso en mente, Knight comenzó a dar un paso más cerca, listo para destruir el orbe. No te atrevas a dar un paso más. Por supuesto que no podría ser fácil. Una voz, fría, femenina y muy amenazante, sonó justo detrás de Knight, dejándolo congelado por un segundo por la repentina sorpresa. No había escuchado ningún sonido antes de que la dueña de la voz decidiera revelarse, nada. Era como con Kyle, pero peor, porque esta vez sabía con certeza que el que se acercaba sigilosamente detrás de él era un enemigo. Miles de recuerdos aparecieron en su mente, todos llenos de situaciones en las que había sido apuñalado por la espalda debido a una trampa, por estar distraído o porque el enemigo lo había superado en maniobras. Teniendo en cuenta que el enemigo le había hablado y la falta de dolor insoportable en su espalda, quería creer que esta situación era un poco diferente. Rezando para no estar equivocado, Knight se dio la vuelta, lentamente, para ver a la persona detrás de él. Como había sugerido la voz, era una mujer, pero las largas orejas eran una clara señal de que no era humana. Automáticamente le recordó a Celestine, pero donde la diosa renacida tenía una piel de porcelana, la de esta mujer era de un tono más oscuro, pero más intenso que el que lograban los granjeros trabajando bajo el sol.
Sumado a lo que Maya le había explicado, Knut sabía que estaba frente a un elfo oscuro, pero tenía que admitir que, tal como los había descrito la pelirroja, se los había imaginado con la piel tan negra como el cielo nocturno. Y era curioso, porque ese color bronceado la hacía parecer casi humana, en lugar de los monstruos responsables de la guerra que Knut había creado dentro de su mente. Aún así, este no era el momento para reflexionar sobre tales pensamientos. Más allá de sus peculiares orejas y piel, la elfa oscura era increíblemente hermosa, con cabello largo y rubio atado en una cola de caballo y profundos ojos rojos. Llevaba una especie de camiseta azul oscuro sin mangas y griega. Muy poco más. Knut casi se obligó a apartar la mirada para preservar su modestia, solo resistiéndose debido al hecho de que ella era una enemiga. Aún así, estaba seguro de que ella no esperaba su intrusión, ya que no había ningún trozo de tela en su mitad inferior más allá de una especie de ropa interior negra. Sin embargo, el hecho más sorprendente fue que no fueron las orejas, la piel o el estado de desnudez lo que más llamó su atención, sino las runas brillantes que se movían en círculos sobre sus brazos y piernas, pulsando con lo que Knut solo podía describir como poder. Eso, y la confianza que ella exudaba, mirándolo como si ella fuera la que tenía el control, a pesar de la falta de armas o ropa adecuada en su persona. Quienquiera que fuera, Knut tenía la sensación de que era fuerte. Cansada del silencio, comenzó a hablar con él, con un tono lleno de desprecio. Cuando noté por primera vez que una de las trampas se había activado, pensé que era solo otro diablillo que había vagado por donde no debería haberlo hecho. Nada importante. Pero luego, encontré los restos de 2 diablillos cortados por la mitad y sentí que los golems guardianes se activaron, así que supe que tenía algunas ratas no invitadas para matar. Aún así, no pude evitar preguntarme cómo un intruso podría sobrevivir a una trampa de fuego maldito o los golems guardianes, pero ahora está claro cómo estabas preparado para ello. Terminó con cierto disgusto. Tal vez esperaba que él reaccionara a sus palabras, o que él dijera algo al menos, pero por la razón que fuera, frunció aún más el ceño después de unos segundos sin que sucediera nada, sus ojos y sus delicados rasgos irradiaban una sorprendente cantidad de odio. Especialmente después de que enfocó su mirada en el brazalete alrededor de la muñeca de Knut. Después de un par de segundos muy tensos, decidió continuar. Ni siquiera una palabra. Supongo que no debería esperar nada más de un asqueroso ladrón y traidor como tú, incluso de uno que se viste como un caballero. ¿Qué te hizo pensar que podrías volver y robarle a tu reina de esta manera? Bueno, Knut no esperaba eso. Claramente había juzgado mal la situación si pensaba que él quería robar el orbe. ¿Y qué quiso decir con la última parte? ¿Su reina? Ella pensó que él era un elfo oscuro. Tal vez era la suposición normal, considerando la barrera alrededor de la torre, pero si ella fuera una especie de guardia, ¿no debería saber que otras razas podrían pasarla? O tal vez era más un secreto de lo que había pensado. Sin embargo, eso no importaba ahora. Lo que importaba era que esta vez ella había exigido una respuesta, y su silencio estaba haciéndolo imposible y exasperándola aún más. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, la elfa oscura se movió, adoptando una especie de postura de combate sin armas, las runas en sus extremidades brillaban más que antes. Entonces, ella lo miró directamente, los ojos todavía llenos de odio, pero ahora también con una seriedad fría y brutal. Que así sea. Encontraré mis respuestas de tu cadáver. Con la espada lista en su hombro derecho, Knut apretó el puño alrededor del mango, preparándose para pelear de nuevo. Sin embargo, estaba peleando lo que debía hacer. Sabía que estaba en mal estado después de la trampa y los golems, sin mencionar cómo había perdido su escudo y una parte no tan pequeña de su espada. Tal vez la mujer sería una victoria fácil, lo que no parecía probable, o tal vez sería lo suficientemente fuerte como para finalmente matarlo. Eran las dudas inherentes a cualquier batalla, pero en sus recuerdos, siempre había sido mitigado por el conocimiento de que la muerte no era el final. Pero esto no era como sus recuerdos, no podía darse el lujo de morir e intentarlo de nuevo. Knut estaba en una misión. No podía arriesgarse,
sobre todo porque no sabía cuánto tiempo le quedaba. Estaba demasiado cerca de su objetivo para fallar ahora. Primero tenía que romper la barrera, nada más era más importante que eso. Y tras reafirmar esa determinación, su camino de acción quedó claro. Al segundo siguiente, Knight balanceó su espada en un amplio arco, con suficiente fuerza detrás del ataque para cortar cualquier cosa por la mitad. Sin embargo, el elfo oscuro fue más rápido e inmediatamente dio un paso atrás para evitar el borde afilado y se preparó para contraatacar. Habría sido más difícil de esquivar con una espada bastarda completa, pero si le faltaba una parte, había sido insultantemente fácil. Probablemente lo mejor, ya que Knight no había querido golpearla. Después de extrañar a la mujer, no detuvo su ataque. En cambio, siguió adelante, torciendo su cuerpo para prolongar el arco y alcanzar el verdadero objetivo detrás de él. Cuando se giró, ya no pudo ver a la elfa oscura, pero escuchó un grito ahogado de ella, tal vez al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Con un sonido similar a una explosión, la hoja impactó contra el orbe mágico. No fue capaz de cortarlo, pero como había sucedido con los golems, la fuerza detrás del ataque fue suficiente para romper el cristal y deformar aún más el metal. Sin romperse por completo, el orbe se proyectó contra la pared y el impacto agravó el daño. Finalmente, con un sonido que Knight nunca podría describir ni olvidar, la niebla oscura del interior escapó por las grietas, toda la habitación temblando tras ella. Lamentablemente, Knight no pudo disfrutar de su éxito por mucho tiempo. Antes de que supiera lo que estaba pasando, una fuerza inmensa impactó contra su espalda, haciéndolo chocar contra el pedestal ahora vacío. Cuando finalmente procesó lo que había sucedido, Knight yacía en el suelo, con la espada todavía en la mano solo porque su cuerpo recordaba una vida completamente diferente, una vida de lucha en la que soltar el arma siempre había significado la muerte. Aún así, no tenía tiempo para preocuparse por eso. Bastardo. La causa del encuentro repentino entre el suelo y su rostro gritó cuando Knight trató de girarse y ponerse de pie para mirarla de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué rompiste el ancla? ¿Sabes lo que has hecho? Parecía que esta vez ella no quería una respuesta, porque antes de que pudiera recuperar completamente su postura, el elfo oscuro se movió con una velocidad que Knight solo había visto en Maya y lo golpeó en el pecho con la fuerza suficiente para romper una piedra. Todo el aire abandonó sus pulmones cuando fue empujado y medio enterrado en la pared, su mente demasiado ocupada reconectando su pequeño cuerpo con el poder sobresaliente detrás de sus golpes para procesar este evento. Al menos, Knight tenía el pequeño consuelo de que parecía haber sufrido algún daño por el intercambio, porque en este momento estaba sacudiendo su mano derecha, como si tratara de recuperar la sensación de una extremidad dormida. Aún así, su fuerza era peligrosa si tal impacto hubiera picado en lugar de romperle la mano por completo. Tenía que ser más fuerte que Sard, más fuerte que las patas del conejo asesino. Ella podría ser tan fuerte como el mismo Knight. ¿Era este su poder natural, o tal vez, fue mejorado por las runas brillantes alrededor de sus brazos y piernas? La respuesta a eso no importaba tanto como asegurarse de que no recibiera más de esos ataques directamente. Como el que ella parecía estar lista para entregar. Knight quería levantar su escudo y bloquearlo, pero eso era algo que no podía hacer por razones obvias. Eso lo dejó con la opción de tratar de esquivar o tratar de bloquear el próximo ataque con su espada. Con poca fe en su movilidad y velocidad general en comparación con las de su nuevo enemigo, Knight decidió usar la espada. Sin embargo, cuando trató de levantar su brazo derecho, apenas podía moverlo, dándose cuenta de que estaba más enterrado en la pared por el golpe anterior de lo que había pensado. Actuando tan rápido como pudo, Knight flexionó todo su cuerpo, agradecido de que dicho cuerpo recordara la acción de tratar de escapar de un agarre de cuerpo completo. Con el sonido de piedras rompiéndose, pudo liberarse de la pared. Sin embargo, había perdido demasiado tiempo. Knight tuvo una fracción de segundo para ver cómo el elfo oscuro hacía una rotación completa para ganar impulso, y luego le lanzaba una poderosa patada antes de que pudiera reaccionar. Oh, iba a doler.
Se demostró que tenía razón cuando el pie de ella chocó contra su pecho con una fuerza similar a la carga final del conejo monstruoso. Su cuerpo dañado gritó con un nuevo dolor cuando la patada lo enterró nuevamente en la pared y luego lo hizo atravesarla. Después de un instante de completa oscuridad, Knight se encontró mirando al otro lado de la pared y parte del cielo nocturno. Estaba afuera. Knight no tuvo tiempo de procesar los hechos ya que una vieja pero familiar sensación invadió su cuerpo, desencadenando destellos y destellos de muertes provocadas por dicha sensación. Ese fue el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba cayendo. Afortunadamente, no fue una gran caída, un cálculo mental y una mirada rápida le dijeron que la habitación donde había luchado contra los golems probablemente estaba al nivel del suelo. Aún así, dicha habitación había sido grande, y cuando su espalda golpeó el suelo dolorosamente, decidió que cualquier caída mayor que la altura habitual de un bebé, era una caída demasiado grande para él en este momento. Al menos no había dejado caer su espada, su mano derecha aún apretaba el mango. Seguramente era una habilidad bien aprendida. Parecía haber caído en una especie de patio hecho de piedras lisas, cerca del edificio del que había salido a la fuerza y de la torre oscura. Sin embargo, cualquier otro pensamiento al respecto fue interrumpido cuando Knight vio una figura que caía del cielo justo sobre él. Obligando a su cuerpo de nuevo, pudo apartarse del camino justo antes de que la mujer se estrellara contra el suelo, su pie pisoteando el suelo y rompiendo la piedra donde había estado su cabeza. Sin perder un segundo, ella atacó de nuevo, lanzándole un puñetazo, pero esta vez, Knight estaba listo para eso, y terminó con ser tratado como un muñeco de entrenamiento. Antes de que su puño pudiera golpearlo, él lo detuvo con la parte plana de su espada, usando sus dos manos como apoyo. Knight trató de desviar el ataque hacia un lado en lugar de simplemente bloquearlo, temiendo que su monstruosa fuerza dañara aún más la espada. El metal todavía protestó, pero aguantó fuerte. Pareció sorprendida por su defensa y Knight trató de aprovecharla con un ataque propio, pero la mujer era demasiado rápida e instantáneamente dio un paso atrás para evitar su golpe. Caballero maldito mentalmente. La pelea no iba muy bien. Ella era más rápida que él, y después de esos golpes, sabía que la proporción habitual de velocidad y fuerza no se aplicaba a ella. Y tenía que agregar sus heridas a eso, porque después de su pelea con los golems y su pequeño viaje a través de una pared sólida, Knight estaba seguro de que tenía algunas costillas magulladas, si no peor. No le impidió mudarse de todos modos, pero aún le dolía. Si quería ganar, necesitaba dejar de recibir tanto daño. Una vez más, extrañaba mucho su escudo. Ignorando su aflicción mental, la elfa oscura lo miró con una ceja levantada, un poco de confusión mezclándose con el odio de su mirada. Eres mucho más fuerte de lo que esperaba de un arquitecto. Ninguna de las historias que he escuchado te representaba como un guerrero. ¿De qué? Mentalmente, Knight negó con la cabeza. No tuvo tiempo de descifrar los comentarios locos de la mujer, estaba demasiado ocupado tratando de sobrevivir, ya que ella había comenzado a atacar nuevamente. Esta vez, no fue solo un puñetazo o una patada, sino un flujo constante de golpes que estaba tratando de esquivar con un éxito cuestionable. Su cuerpo quería moverse más, alejarse rodando de los ataques, pero cuando lo intentó, sus rodillas y espalda se congelaron, permitiéndole conectar varios golpes poderosos hasta que pudo recuperarse. Entonces, decidió rodar. Estaba más allá de él por ahora. El futuro inmediato de Knight se veía sombrío, porque sus ataques nunca la alcanzaban, y los de ella eran demasiado rápidos para que él los evitara por completo. El único lado positivo era que podía ver cómo ella se lastimaba golpeando su armadura, deteniéndose a veces y sacudiéndose el entumecimiento y el dolor de sus extremidades. Sin embargo, en su estado actual, Knight no apostaría a que su cuerpo duraría más que sus manos, por lo que tenía que hacer algo. Esta no era una batalla que debería pelear. Además, tenía sentimientos contradictorios sobre el elfo oscuro. Por un lado, ella estaba tratando de matarlo, y aunque eso no era tan raro para él como debería ser, la convirtió en su enemiga.
Por otro lado, ella era básicamente la primera persona con la que había interactuado en este mundo que pensó que había alguien dentro de la armadura, incluso si lo había confundido con otra persona. Fue un sentimiento realmente complejo. Sin embargo, la parte de querer matarlo estaba ganando, debido al hecho de que ella estaba ganando la pelea. Y no tenía sentido. Sí, ella era fuerte y rápida, pero no tan fuerte ni tan rápida como algunos de los seres con los que había luchado y matado. Kning no tenía escudo y su espada estaba en un estado deplorable, pero incluso con un mejor equipo, no confiaba en su victoria. La mujer no era el problema, no era demasiado fuerte. Fue él. Él era débil. Tal vez no en términos generales, pero seguramente era más débil de lo que había sido. Los recuerdos de su antigua vida mostraban un viaje, una lucha constante. Y a través de esa lucha, Kning mejoró y se hizo más fuerte. Podía ver la diferencia entre sus primeras peleas en esa tierra olvidada en comparación con las últimas. Pero ahora sentía como si hubiera perdido parte de él, como si parte de su fuerza se hubiera quemado. Oh. Parecía que sus recuerdos no habían sido lo único afectado por el fuego. La distracción causada por esa comprensión le valió otro puñetazo en el pecho, pero apenas reaccionó, su cuerpo se alejó automáticamente para evitar más ataques mientras su mente seguía procesando lo que había sucedido. No entendía, Kning sabía que el fuego era algo de lo que no sabía nada, pero ¿cómo era capaz de quemar los recuerdos y la fuerza de una persona? Reflexionar más sobre el tema tendría que esperar, ya que una patada que casi le golpea la cabeza lo obligó a salir de ella. Sí, era más débil de lo que debería ser, pero no podía hacer nada al respecto en este momento. Tenía que pensar, ¿cómo podría ganarle a alguien tan fuerte como él pero más rápido? La primera opción que se le pasó por la cabeza fue, cambiar su equipo por algo más ligero y rápido. Excelente. Realmente lamentaba no haber investigado más su habilidad para invocar armas. Tenía que haber otra forma, cambiar armas y armaduras no podía ser su única estrategia. No fue el único. La segunda opción que apareció en su mente fue morir, hacerse más fuerte y volver a intentarlo más tarde. No muy útil para su situación actual, pero, lamentablemente, probablemente lo que iba a pasar. Otro intercambio de ataques, otra vez el de ella conectó y el de él no. Le dolía el cuerpo, pero no tanto como su orgullo, sabiendo que iba a perder contra alguien que debería ser inferior a él. La muerte probablemente era inevitable, por lo que Kning comenzó a preguntarse dónde reviviría. Y, por supuesto, ese mismo momento fue cuando un ruido lejano los detuvo. Un ruido de pasos, gritos y batalla. El elfo oscuro fue el primero en reaccionar, mirándolo con incredulidad. ¿Tú, rompiste la barrera para alguien? La incredulidad se convirtió en puro odio, las runas alrededor de sus extremidades brillaron con más fuerza. Apretó los puños con ira apenas controlada. Tú, maldito traidor. Te desollaré vivo. Tal vez estaba empezando a preferir cuando la gente pensaba que era una armadura vacía. Al menos, nadie suponía lealtades o tenía rencores imaginarios con una armadura vacía. Cierto. Estaba sardo. Dejando eso de lado, esos sonidos solo podían significar que Kuroi no estaba aquí. Fue un alivio, de verdad. Después de todo, no estaba seguro de si el daño al orbe había sido suficiente para romper la barrera. Le hubiera gustado destruirlo por completo, pero su enemigo actual no lo había dejado. Hablando de ella, la mujer volvió a tomar una postura de batalla, lista para golpearlo hasta convertirlo en pulpa. Sin embargo, los ruidos distantes se hicieron más fuertes rápidamente y, antes de que pudiera actuar, se volvieron para mirar a los invasores. Buen trabajo, grandote. Sabía que no tenía nada de qué preocuparme. Y gracias por recibir esos golpes. Los sonidos de Gon fueron una buena forma de encontrarte. Kning probablemente nunca había estado más feliz de escuchar la voz de Maya, incluidas las bromas sobre su lucha. Y ella no estaba sola.
X y un grupo de hombres que Knig no reconoció estaban a su lado, con las armas listas y respirando con dificultad, como si hubieran estado corriendo para venir aquí, lo cual, considerando la promesa de Maya de buscarlo cuando la barrera se derrumbó, tal vez ellos tenían. El otro detalle que notó fue que tanto Maya como X miraban al elfo oscuro con rostros muy serios, mientras que algunos de los hombres parecían estar en el límite entre el miedo y el terror. Entonces, tal vez no solo era que Knig era demasiado débil, sino que era estúpidamente fuerte. Fue un poco reconfortante. Dicha mujer estúpidamente fuerte miró al nuevo grupo con su habitual dosis de odio y algo de decepción, Maya de los 7 escudos y algunos hombres de Kuroinu. Luego se volvió hacia Knig. ¿Es por esto por lo que traicionaste a tu reina? Eres una desgracia para tu raza. Parecía que el impulso protector de Maya era tan fuerte como siempre, porque respondió casi instantáneamente. Knig no ha traicionado a nadie. Él nunca ha estado de tu lado. La declaración de la pelirroja fue suficiente para hacer que el elfo oscuro se detuviera, estudiando a Knig de nuevo con ojos concentrados, hasta que se detuvo de nuevo en el brazalete alrededor de su muñeca. Entonces, ella asintió. Ya veo, tú no eres él te dio su llave. Entonces, él es un traidor, demasiado cobarde para venir aquí y enfrentar su castigo. Nadie respondió a su declaración, demasiado ocupada estando tensa y preparándose para pelear, pero Knig estaba más confundida acerca de lo que acababa de suceder. Solo unas pocas palabras y luego habían aclarado el malentendido. Eso no fue justo. ¿Por qué sus otros malentendidos no pudieron resolverse tan fácilmente como este? Digas lo que digas, señora, lo único que importa ahora es que vas a caer. Uno de los hombres que Knig no conocía interrumpió la tensión con un grito, saltando para atacar al elfo oscuro al mismo tiempo, con su espada levantada. Casi todos los demás reaccionaron con sorpresa e incredulidad, pero habían estado demasiado concentrados en la mujer para hacer algo con el hombre que gritaba, ni siquiera Knig. X levantó el brazo, como si tratara de agarrarlo. Espera, maldito idiota. Detente. Pero ya era demasiado tarde, en menos de un segundo, la mujer dio un giro rápido y lanzó una patada giratoria en la cara del hombre. El sonido de huesos rompiéndose resonó alrededor del grupo mientras su cabeza giraba más de lo que debería permitir un cuello sano. Entonces, antes de que el hombre pudiera caer al suelo, el elfo oscuro lo agarró del brazo y le quitó la espada de los dedos ahora sin vida. El cuerpo chocó contra el suelo de piedra con un ruido sordo y todo el grupo, menos Knig, Maya y X, retrocedieron un paso, con el miedo corriendo por sus venas. Mientras esto sucedía, la elfa oscura solo observó su nueva arma, frotando un dedo a lo largo de la hoja. ¡Qué vergüenza de espada! Pero supongo que no puedo esperar nada mejor de algo creado por manos humanas. Knig realmente quería poder controlar sus músculos faciales para hacer una mueca a lo que acababa de suceder. No solo había matado a uno de ellos, sino que ahora también tenía un arma. Si sabía cómo usarlo, y parecía que lo sabía, agregar una espada a su velocidad y fuerza la había convertido en un enemigo aún más peligroso. La primera en reaccionar fue Maya, colocándose frente al grupo, sus espadas dobles levantadas y listas, con los ojos fijos en la otra mujer. Parece que debo dejar algo en claro. Knig, y cualquier otro idiota que no tengo una excusa válida para no conocerla, les presento a Snoe, más conocida como la Tempestad Oscura, la mano derecha de la Reina Oscura y la guerrera más fuerte de su ejército. Así que no la ataquen sin pensar. No gritó la última parte, pero el tono serio y el cadáver a sus pies fueron suficientes para transmitir el peso del mensaje. Cuando estuvo segura de que todos en el grupo habían entendido sus palabras, Maya continuó. Por si lo que acaba de pasar no fuera suficiente evidencia, déjame decirte que es rápida, y con esas runas suyas pega como un ariete, casi como tú, caballero, diría yo. Pero viendo el estado de tu espada, creo que ya lo sabes. Knig le dio un rápido asentimiento. Esta mujer, Chloe, no había sido responsable de la destrucción de sus armas, pero él ya conocía esos hechos y podía entender por qué Maya pensaría eso. Y no podía explicar la verdadera causa con solo movimientos de cabeza y asentimientos.
Al ver que Maya no hablaba más, la elfa oscura, Chloe, decidió moverse, espada lista para atacar. ¿Terminaste de elogiarme? Porque estoy harta y tengo cosas que hacer, entre otras, matarlos a todos y con pruebas, y han entrado más alimañas en la torre. El tono era amenazante pero tranquilo, como si realmente estuviera hablando de algunas tareas. Sin embargo, Knight pudo ver que estaba tensa. No sabía si era por tener que pelear con todos ellos, o por la posibilidad de que alguien invadiera la torre, pero estaba claro que la mujer estaba preocupada. Eso podría hacerla propensa a cometer errores, lo cual era bueno, pero, al mismo tiempo, podría hacerla luchar mucho más duro que antes. Frente a él, Maya solo asintió ante las palabras de Chloe. Sí, no tenemos tiempo que perder, hagamos esto. Ella levantó sus espadas, lista para comenzar la pelea. X. No interfieras, pelearé con ella sola. Ella dijo la última parte como una simple ocurrencia tardía, pero la respuesta no lo fue. ¿Solo? ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Estás loco? X gritó, expresando los pensamientos de Knight también. Sabía que Maya era fuerte, pero el elfo oscuro era muy peligroso, siendo tan fuerte como él y probablemente tan rápido como Maya. No era el tipo de batalla que debería pelear sola. Cállate y escúchame. Maya respondió con tanta vehemencia como X. ¿Cuál fue la última vez que peleamos lado a lado? No podemos practicarlo ahora, y si tratamos de pelear con ella juntos, solo se lo haremos más fácil. Tengo que hacerlo. Hazlo solo. Eso es. X se apagó, obviamente no contento con la situación, pero tampoco reprendiendo lo que Maya había dicho. Ella entendió y asintió, sin apartar los ojos del elfo oscuro. Quédate ahí, cuídame la espalda y asegúrate de que no te ponga entre ella y yo. Lo mismo vale para ti, caballero. Confío en ti, pero nosotros no sé cómo luchar juntos a este nivel. Los músculos de la mandíbula de Knight se tensaron. A él no le gustaba, pero también sabía que ella tenía razón. Tenía recuerdos de batallas en las que no había estado solo, aunque no recordaba quiénes lo habían ayudado, pero en esas no había trabajo en equipo, solo cooperación. Contra monstruos rabiosos funcionaba, pero contra un enemigo inteligente que pudiera usar uno de ellos contra el otro, sería peligroso. Él no podía ayudar a Maya como quería. Su mandíbula se tensó de nuevo y se dio cuenta de que estaba apretando los dientes. La revelación no le trajo ninguna felicidad, sabiendo de dónde venía la emoción detrás de dicha acción. Finalmente aceptando, Knight dio un paso atrás, retirándose de la zona de pelea. Maya solo asintió levemente, sin apartar los ojos del enemigo, y luego se movió. Sin embargo, mover tal vez no era la palabra correcta, ya que básicamente desapareció, pasando de la quietud a una velocidad imposible en el lapso de un parpadeo. Sin embargo, Chloe detuvo rápidamente el ataque, ni siquiera se inmutó por la acción repentina. Entonces, la elfa oscura contraatacó y Maya se vio obligada a esquivar, moviéndose hacia la derecha y usando su otra espada para intentarlo de nuevo, pero esta vez fue Chloe quien esquivó, dando un paso atrás y respondiendo del mismo modo. Y así continuó el patrón, haciendo que su intercambio de ataques se pareciera más a un baile que a una pelea. A partir de ese momento, fue difícil seguir sus movimientos. Ambos luchadores eran rápidos y ágiles, realizando ataques y maniobras con las que Knight solo podía soñar. Sabía que Maya no se había contenido exactamente cuando se habían enfrentado, pero estaba claro que había comenzado con calma, presionándose a sí misma a medida que avanzaba el vuelo. Esta vez fue diferente, había comenzado a darlo todo, enfocando todo su cuerpo y mente en la pelea. No se dejaría sorprender por simples trucos como el que había hecho con el escudo. A primera vista, era difícil ver quién estaba ganando, ambas mujeres evitando daños reales y recibiendo solo algunos cortes rasantes. Detrás de él, los hombres vitoreaban a Maya, con una clara confianza en su victoria. A su lado, X parecía muy tenso, pero cumplía su palabra y no interfería. Por su parte, Knight estaba nervioso. Porque sí, era difícil ver quién estaba ganando, pero podía haber una diferencia preocupante.
Mientras Snow bloqueaba y esquivaba, Maya simplemente esquivaba, con algunas paradas demasiado cercanas para su comodidad cuando no podía. Maya estaba haciendo todo lo posible para evitar un golpe directo, pero incluso entonces, los golpes redirigidos fueron brutales, y Kning pudo ver cómo sus brazos temblaban cada vez que detenía los ataques del elfo oscuro. Apretó los dientes, maldiciendo de nuevo el hecho de que no podía evitarlo. Podía ver que las dos mujeres eran casi iguales en velocidad, pero no en fuerza, y después de sentir los golpes de Snow, supo que ella era tan fuerte como él. Ese fue el hecho más preocupante, porque después de su pequeña pelea en la ciudad, Kning sabía que ese tipo de poder podría matar a Maya si cometía un solo error. Apretó los puños, sintiéndose inútil y preocupado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todavía tenía su espada en la mano derecha, pero no era como si eso realmente pudiera ayudar. No había podido conectar un solo ataque, y sin un escudo para controlar el ritmo de la pelea, Kning era básicamente un objetivo estático. Con renovada vergüenza, miró hacia abajo, enojado consigo mismo. Debería poder ayudar, diablos, debería poder luchar contra el elfo oscuro por su cuenta, pero el fuego lo había despojado de parte de su verdadera fuerza. Perdiendo por primera vez su capacidad de suspirar, Kning bajó la cabeza y miró los restos de su espada bastarda, viendo su armadura reflejada en el metal dañado. Sí, eso era lo que era ahora, un arma rota y una armadura prístina. Parpadeó, el odio a sí mismo olvidado por el momento. Sorprendido, Kning levantó su brazo izquierdo y comenzó a inspeccionar su armadura. Estaba en casi perfectas condiciones. Pudo ver algunos rasguños, y lo que podrían o no ser algunas marcas de quemaduras, pero más allá de eso, no encontró ningún daño. Después de la trampa ardiente, después de los golems, después de los puñetazos y patadas de Snow, apenas tenía una marca. Eso sin considerar posibles luchas antes de su paso por el Fire. ¿De qué diablos estaba hecha su armadura? No, esa no era la pregunta correcta. Podía recordar cuán fuerte era su armadura, cómo incluso en su viejo mundo, se consideraba algo fuera de las leyendas. Sin embargo, incluso sus viejas armaduras regulares probablemente podrían estar bien después de todo eso, todas y cada una de ellas hechas para durar. Lo mismo para sus armas. Entonces, la verdadera pregunta era, ¿de qué estaban hechos su nueva espada y escudo? ¿Cuál era su cualidad para ser derretida y rota por los acontecimientos recientes? Kning comenzó a recordar todo lo que había pasado en la torre, todo lo que había pasado desde que había recibido estas armas. El fuego increíblemente caliente, las piedras duras de los golems, los ataques de Snow. Cómo se había derretido su escudo, cómo se había roto su espada, cómo se había lastimado ella al golpear su armadura. Y con esos recuerdos, el comienzo de un plan comenzó a formarse en su mente. Era un plan muy arriesgado, pero aún mejor que no hacer nada mientras Maya arriesgaba su vida. Porque quería ayudarla, quería protegerla. Era rara, por lo general actuaba tontamente y le gustaba meterse con él, y también era amable, apasionada, positiva y se preocupaba por Kning más de lo que él creía posible. Y después de los días de viaje, después de las horas de conversaciones unilaterales y los viejos recuerdos que ella evocaba en él, otra cooperación fructífera, amigo mío. Debo admitir que no esperaba matar a un dragón hoy, pero es el destino y el deber de mi pacto ayudar a los necesitados. El guerrero extendió su brazo y lo agarró, compartiendo un gesto de respeto, como dije, debes unirte a nosotros. Después de todo, los hermanos de armas deben permanecer juntos. El destello de los recuerdos dolía, como un clavo al rojo vivo atravesándole la cabeza, pero esta vez no desapareció. Kning no quería que desapareciera. No podía recordar al hombre que había dicho esas palabras, no podía recordar nada sobre sus interacciones. Pero Kning sabía lo que había sido para él, lo cerca que estaba de lo que había encontrado en Maya. Y aceptando eso, no hubo más dudas. Maya era su amiga. Eran compañeros, hermano y hermana de armas. Y moriría antes de dejar que le pasara algo. Tomada la decisión, Kning comenzó a acercarse al dúo de luchadores.
Oyó que X le decía algo, pero no se detuvo. Después de todo, había decidido no hacer mucho caso a sus órdenes, ¿o no? Ignorando al hombre, rápidamente llegó a la pelea y anunció su presencia moviendo su espada hacia abajo, tratando de cortar al elfo oscuro. Como había esperado, no funcionó. Chloe esquivó sin problemas y ahora se posicionó para que Knut estuviera entre ella y Maya. Fue recibido con sorpresa e ira, de ambos lados. ¿Qué diablos, Knut? Te dije que no interfirieras. Gritó Maya a su lado. Comprendió su enfado, pero no se iba a quedar quieto cuando tuviera una idea para ayudar. Estaba seguro de que ella lo entendería pronto. Entonces, con los ojos del elfo oscuro en él, Knut dio el primer paso de su plan. Dejó caer su espada, el metal resonó contra el suelo de piedra. La acción fue recibida con el silencio tanto de su grupo como de Snoe. La mujer pareció sorprendida por un segundo, pero Knut sabía que no era una sorpresa que pudiera aprovechar, ella estaba lista para lo que fuera que intentara. Sin embargo, contaba con eso, así que, sin más demora, Knut le lanzó un simple puñetazo. Estaba claro que nadie esperaba eso, pero como él había predicho, la sorpresa no fue suficiente. El puñetazo fue lento, telegrafiado y con mala forma, por lo que Chloe lo esquivó sin apenas moverse, respondiendo con un ataque a su costado que impactó con su inmensa fuerza. Ignorando el dolor, Knut intentó golpearla nuevamente, recibiendo otro golpe, esta vez en su pierna, que casi lo hace caer. Recuperando su postura, Knut atacó de nuevo. Y así, comenzó su propio baile. No fue un baile elegante, al menos, la parte de Knut no lo fue. Tenía muy poca experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, y parecía más un peleador borracho que cualquier otra cosa. Por su parte, Chloe realmente parecía una bailarina perfecta, esquivando sin esfuerzo sus ataques y respondiendo constantemente con los suyos. Incluso si su armadura no pudiera ser dañada por su espada, Knut sintió el dolor de cada impacto, lastimándose los músculos y rompiéndose los huesos. A través de la niebla de la batalla y el dolor, a veces, podía ver a Maya con el rabillo del ojo, la frustración y la ansiedad evidentes en su rostro. Después de todo, como los golpes de Knut eran tan fáciles de esquivar, Chloe lo mantenía entre ella y Maya, moviéndose constantemente para que la pelirroja no pudiera atacar a menos que quisiera golpear a Knut también. Sabía que estaba recibiendo una cantidad alarmante de daño, pero era su única opción. Había sido descuidado y como resultado perdió su escudo y espada. Al igual que con el árbol que había cortado justo después de obtener la espada bastarda, Knut había estado ignorando el límite de las armas. De la misma manera que estaba ignorando el límite de su cuerpo ahora, pero eso comenzaba a ser más y más difícil. Sin embargo, no importaba, ya que habían estado en ello durante un tiempo, por lo que, con la esperanza de tener razón, decidió que había sido suficiente. Con un rugido mental, Knut finalmente atacó, moviendo su brazo para golpear la espada con un arco abierto, como si todavía tuviera su escudo y pudiera detenerlo. Pero no lo tenía, lo había derretido el fuego negro, no había aguantado lo suficiente. Y ese era nuevamente el punto que él estaba tratando de hacer. Una fuerza como la que tenía Snoe no era normal en esta nueva vida en comparación con la otra. Y lo que era más importante, Grieta, los herreros de ambas vidas eran mundos diferentes, en más de un sentido. En un segundo congelado, cuando comenzaron a aparecer grietas en el punto donde la espada se unía a la armadura, Knut pensó que también tenía que haber grandes herreros en este mundo, capaces de hacer trabajos asombrosos como las espadas de Maya o la espada de Baúl, pero esas parecían ser excepciones. En sus recuerdos, en esa tierra olvidada, cualquier arma era empuñada por alguien o algo que superaba a los humanos por amplios márgenes. Había armas especiales y obras maestras, pero las armas básicas, las más comunes, eran mejores que las de este mundo. Su espada bastarda no había sido hecha para alguien de su fuerza, no había sido hecha para aplastar golems hechos de roca. La espada que Snoe le había quitado al hombre al que había matado no había sido hecha para alguien de su fuerza, no había sido hecha para chocar con una armadura reforzada para resistir los ataques de los dioses antiguos.
Y, cuando dicha espada golpeó su brazo por última vez, demostró su punto. Porque con un sonido estridente, la espada se hizo añicos. Los ojos del elfo oscuro se abrieron con sorpresa, sin esperar la ruptura repentina. Al no recibir el retroceso esperado de su ataque, perdió su postura por un segundo. Sus reflejos eran increíbles, tratando de recuperarse incluso antes de terminar el arco de su swing. La distracción era mínima, la ventana para aprovecharla aún más pequeña. Pero Knight lo había estado esperando. Antes de que pudiera recuperarse por completo, él cuadró los hombros, bajó la postura y la agarró por la cintura, manteniendo el hombro derecho contra su pecho. Ella gritó sorprendida, probablemente sin entender lo que estaba haciendo, pero a Knight no le importó y comenzó a moverse, corriendo hacia la torre oscura con todas sus fuerzas y sin intención de detenerse. Después de todo, había funcionado con el golem. La primera pared podría haber sido de papel por lo mucho que los detuvo. Knight sabía que era la estructura principal de la torre y dicho muro era muy resistente y grueso, pero ante su fuerza combinada con su frustración por ser inútil en la lucha hasta ahora y la ira por todos los ataques que había recibido de la mujer, bueno, apenas lo había frenado. Con una explosión de polvo y piedras, atravesaron la pared y entraron en una especie de habitación. Chloe gritó, mitad sorpresa, mitad dolor. La sintió moverse y luego golpe tras golpe llovieron sobre su espalda. Su fuerza aún era monstruosa, pero él no se detendría solo por un dolor insoportable, por lo que, con su habilidad recientemente recordada, Knight apretó los dientes y chocó contra la segunda pared. El impacto fue suficiente para detener sus ataques. Sabía que ella reiniciaría en un segundo, pero afortunadamente llegaron a un corredor angosto, por lo que golpearon la tercera pared antes de que pudiera recuperarse. Con otro grito de dolor y otra nube de piedras rotas, la atravesaron y entraron en otra habitación. Parecía que la carga fue efectiva, ya que Chloe estaba demasiado conmocionada para reanudar sus ataques, por lo que, con un esfuerzo redoblado, Knight siguió adelante y solo tuvo tiempo de ver algunos muebles antes de que llegaran al final de la habitación. Después de demoler la cuarta pared, estaba seguro de que la mitad, si no más, de sus costillas se habían hundido dentro de ella. Probablemente nada fatal, pero aún así una lesión debilitante. Sin embargo, cuando impactaron contra la quinta pared, demostró ser más resistente que las demás, o tal vez simplemente había perdido demasiado impulso. Cualquiera que sea la razón, la pared no se rompió, por lo que Knight y el elfo oscuro simplemente impactaron la piedra, agrietándola un poco. La mujer lloró de dolor, pero antes de que él pudiera mantener la presión, Chloe usó la pared como apoyo, recuperando suficiente espacio para levantar los brazos y luego golpearlo con ambos puños en la espalda. Duro. Incluso desde una posición tan mala, el ataque tuvo tanta fuerza que el suelo se agrietó alrededor de los pies de Knight. Cayó de rodillas, liberando a Chloe en el proceso, y estaba muy seguro esta vez, habían sido sus costillas las que cedieron. Entonces, algo sucedió en su boca. Era extraño, pero él recordaba la sensación. Había sucedido mucho durante sus peleas. ¿Estaba saboreando hierro? ¿O estaba saboreando su propia sangre? No. Lamentablemente, Chloe no le dio tiempo a pensar en ello. Con un gruñido de dolor, y mientras agarraba su costado izquierdo, se acercó a él y le dio una patada en la cabeza con todas sus fuerzas, haciéndolo volar de nuevo. Knight chocó con la pared, cerca del agujero que había hecho a su cargo, y la estructura debilitada se derrumbó cuando lo atravesó. Sin embargo, estaba bastante seguro de que la patada habría sido suficiente para hacerlo sin su ayuda previa. Knight cayó al suelo de la habitación anterior con un fuerte ruido metálico y un jadeo inaudible, todo el aire abandonó sus pulmones. Mientras su cabeza recién pateada se preguntaba por qué parecía respirar cuando el resto de las funciones del cuerpo eran más o menos opcionales para él, Chloe también entró en la habitación a través de la pared en ruinas. Bastardo. ¿Pensaste que podías venir aquí y hacer lo que quisieras? Ella se paró sobre él y puso un pie sobre su pecho, aplicando cada vez más presión. Primero, te voy a aplastar como el insecto que eres. Y luego, mataré al resto de los intrusos de la manera más dolorosa que puedas imaginar.
Les mostraré por qué este ha sido el peor y último error de sus vidas. Caballero frunció el ceño. Le dolía la cabeza, sus pensamientos todavía estaban un poco revueltos y su armadura comenzaba a gemir bajo la inmensa presión, pero incluso entonces, parecía que estaba más herida en general. Después de todo, estaba respirando con dificultad, con algo de sangre en la comisura de los labios, todavía sosteniendo su costado herido y finalmente, la señal más obvia de todas. Había olvidado contra quién estaba luchando. Pero Knight no lo hizo, todavía lo recordaba, y sabía quién lo respaldaba. Y como esa persona había hecho en cada paso de este viaje con él, Knight le confiaría su vida. Entonces, con toda su fuerza restante, agarró la pierna que lo aplastaba y la sostuvo firmemente. Chloe lo miró confundida, pero solo pudo hacerlo por un segundo. Al siguiente, el sonido de pasos rápidos los alcanzó y ella levantó la cabeza para mirar, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Con reflejos imposibles, la elfa trató de esquivarla, pero Knight no soltó su pierna. En esa situación, una sombra pasó sobre él en un instante, más rápido que el viento. Tan rápido que apenas podía ver el brillo que salía del metal de las espadas de Maya cuando acuchillaron a Chloe en un ataque decisivo. La elfa gritó de dolor, sangre saliendo de sus heridas mientras caía y, con Knight todavía sosteniendo su pierna, se vio obligada a caer sobre él. Por un segundo, sus ojos se encontraron, aunque sabía que ella no podía ver a través de su casco. E incluso con dos grandes cortes sangrantes en su vientre, sus ojos no mostraban ninguna señal de rendirse, solo ira y determinación. Así que, antes de que pudiera hacer nada más, Knight apretó el puño derecho. Y luego, con un grito mental, Knight lanzó, posiblemente, el peor golpe de la historia. Aún así, fue respaldado con toda su fuerza y determinación, por lo que tras impactar en el pecho de la mujer, ésta salió despedida hacia un lado. El sonido de la madera rompiéndose en lugar de la piedra le dijo que no había llegado a la pared, pero con una mirada rápida, Knight encontró la forma aparentemente inconsciente de la mujer debajo de lo que probablemente habían sido varios estantes llenos de libros, las runas alrededor de sus extremidades se desvanecieron. Incluso entonces, esperó, en caso de que ella se despertara y atacara, pero, después de unos segundos sin que sucediera nada, finalmente dejó escapar un suspiro y volvió a su posición acostada, mirando al techo y. Esperar. Acababa de suspirar. Joder, qué monstruo. La voz de Maya lo sacó de sus pensamientos y lo hizo mirarla. Ella estaba de pie a unos metros frente a él mirando a Chloe, las espadas todavía listas y preparadas para seguir luchando. Luego, finalmente se relajó y lo miró con una sonrisa de alivio. Quería cortarla por la mitad, pero incluso cuando evitaste que se moviera, pudo doblarse lo suficiente como para evitar una herida letal. Entonces, buen trabajo al terminarla. Tan rápido. Su sonrisa y su voz adquirieron un tono burlón, incluso si estoy segura de que los borrachos pueden golpear mejor que eso. Knight se rió mentalmente. Sí, podía bromear con él todo lo que quisiera, pero si tenía tiempo para bromear, era solo porque su plan había funcionado en primer lugar. Después de unos segundos de dirigirle su sonrisa burlona, Maya envainó sus espadas y se acercó a él, dándole a Knight una mano abierta para que la tomara. Necesitó un segundo para entender lo que estaba haciendo, y un par más para finalmente mover su brazo para tomar dicha mano. Con un esfuerzo conjunto, pudo ayudarlo a ponerse de pie. Todo su cuerpo protestó, pero ya estaba acostumbrado. Después de asegurarse de que podía valerse por sí mismo, Maya miró a la mujer inconsciente. Pero lo hicimos. Dijo finalmente con algo de asombro. Luego lo miró de nuevo con una risa nerviosa. Joder, realmente lo hicimos. Vencimos a la tempestad oscura. La sorprendimos y la perra mató a uno de nosotros, pero aún así, ¿sabes lo increíble que es esto? Maya terminó con otra pequeña risa nerviosa, casi mareada por la situación. La golpeamos, no solo la obligamos a retirarse. Lo logramos. Y luego se movió. Antes de que pudiera reaccionar, Maya lo rodeó con sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que pudo reunir. Fue extraño.
Incluso con la armadura entre ellos y el dolor de su cuerpo herido siendo agravado por el abrazo, Knight podía sentir la calidez de la acción, el sentimiento positivo dentro de él causado por ello. Recordando su última conversación con Ana, movió los brazos y le devolvió el abrazo, feliz de que ahora era más como un abrazo real que la última vez. Después de unos segundos, Maya finalmente se separó y lo miró con una gran sonrisa en su rostro, sus ojos se llenaron de una luz que le dejó claro a Knight que estaba orgullosa de él, que él había demostrado que sus expectativas sobre él eran correctas. Que podría ser un héroe. Y significó mucho más para él de lo que podría haber imaginado. Tal vez era una tontería pensar que una simple mirada podía decirle tanto, pero después de que Maya había estado leyendo correctamente su mente con un lenguaje corporal mínimo y su intuición, Knight sabía que también tenía razón en esto. Entonces, forzando sus músculos faciales, Knight le devolvió la sonrisa, sorprendido por lo fácil que había sido y agradecido por esta última pelea. Realmente lo había ayudado a recuperar algo de control. Sí, Knight estaba pasando por un muy buen momento, lleno de orgullo por su logro. Y luego Maya rompió dicho momento cuando lo golpeó en el brazo con la fuerza suficiente para hacer temblar todo su cuerpo. Y eso es por ignorar mis órdenes y asustarme. Explicó con un tono serio, pero pronto su mirada se suavizó, de verdad, no vuelvas a hacer algo así. No pude ayudarte, y aunque seas fuerte, golpea como un monstruo. No sé cualquiera que hubiera soportado tantos golpes como esos y sobrevivido, así que en caso de duda, sí, estaba jodidamente preocupado por ti. Knight miró hacia abajo, sintiéndose un poco mal por lo que la había hecho sentir. No era como si hubiera podido explicar su plan, pero entendía por qué su aparente ataque suicida la había preocupado. Sin embargo, no se arrepintió. Un pequeño error de su parte, y en lugar de preocuparse, habría sufrido una extremidad amputada o algo peor. Knight trató de transmitirle eso, mirando algunos de los cortes superficiales que su lucha le había dejado en los brazos. De alguna manera, pareció entenderlo y suspiró, mirando a su lado. Sí, lo sé. Lo hiciste para protegerme, pero eso no significa que esté bien con eso, se desvaneció. Luego, lo miró de nuevo, ahora con una sonrisa en su rostro, así que prepárate, grandote, porque tan pronto como terminemos aquí, vamos a entrenar hasta que podamos pelear juntos como un par de gemelos. Él se relajó con sus palabras. Incluso si eran una promesa de un futuro ocupado, todavía se decía en un tono optimista. En realidad, su capacidad para mantener el ánimo en alto era una de las cosas que admiraba de ella. Con suerte, él podría decirle eso pronto con su propia voz, o tal vez no. Probablemente nunca dejaría que lo olvidara si se lo decía. Ella era así de odiosa después de todo. Por alguna razón, tengo la sensación de que debería golpearte de nuevo por un pensamiento grosero, pero lo dejaré pasar porque soy así de increíble. Le dijo con una sonrisa, recordándole nuevamente su aterradora habilidad para leerlo, y ahora, solo queda una cosa por hacer. ¿Estás listo, Knight? Él asintió, poniéndose serio de nuevo. Habían derrotado a Snoe, pero eso no significaba que hubieran terminado. Había una última misión entre ellos y el final de la guerra, la misma misión que les había dado la diosa de esta tierra. Era hora de capturar a la Reina Oscura. Espera, antes de que te vayas, me gustaría pedir que dejes tu me gusta, te suscribas y dejes un comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Porque ya saben qué pasará si no lo hacen, este pequeño amigo peludo los visitará por la noche y no creo que les guste, así que suscríbete. Ahora sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente, ángeles caídos. Adiós.